Hoy voy a estar hablando, posiblemente tome 3 enseñanzas. Quiero estar hablando de pactos en la Biblia. Y los que llevan notas, pues quiero definir lo que es un pacto en la Biblia. Usted va a encontrar muchos pactos. Obviamente es mucho hablar de esto, pero voy a agarrar cuando menos el pacto que Dios hizo con Abraham, de David, y lo voy a cerrar en esta serie para que no se la pierda. Voy a estar hablando acerca del pacto en el matrimonio, porque ¿cuántos saben que en el matrimonio hicimos un pacto cuando venimos al Señor y nos casamos, verdad? Eso es un pacto. Pero quiero hablarles acerca de la definición de pacto. Pacto significa acuerdo entre 2 o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Se la vuelvo a repetir. Pacto significa acuerdo entre 2 o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Y en la Biblia usted va a encontrar que Dios hace un pacto con el hombre, pero también le da ciertas condiciones. Y número 2, condición que se ha de cumplir en virtud de ese acuerdo. Y quiero tomar como referencia que el día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Acá Dios está primero estableciendo un pacto con un hombre. Y es de suma importancia que yo hable de esto que les quiero decir, porque a través de los tiempos que pasan, y sobre todo a la iglesia, que es donde me quiero dirigir, como que la gente no está interesada en adquirir tierra. La gente está acostumbrada a recibir el sistema de gobierno, y con lo que voy a decir no quiero ofender a nadie, no estoy acá, pero quiero enseñarle un principio bíblico, porque muchas veces lo que el gobierno establece nos limita, y nos ha limitado a terrenos 10 por 20. He visto otros terrenos de 7 por 20, 7 por 10, y como que nos encajonan a eso, y el encajonarnos a eso nos limita a que somos solamente dignos de tener un terreno de 10 por 20. Cuando en la Biblia encuentro que lo primero que Dios hace con Abraham es decirle que lo iba a bendecir con tierra. ¿Cuántos creen que la tierra tiene el poder para hacer riqueza, para prosperar? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que cuando mueran dejen casas a sus hijos, terrenos, y bien prósperos y bien bendecidos? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Puedo ver manos levantadas? Bueno, quiero decirle que el plan original de Dios en ese sentido no ha perdido la fuerza y el poder. Y lo voy a comprobar con la palabra, que cada pacto que Dios hizo con los hombres lo estableció. Y al final del día, o al final de la serie, usted se va a dar cuenta que ese mismo pacto entramos usted y yo, porque somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham. Usted me está escuchando en esta mañana. Entonces yo lo primero que quiero resaltar es que jamás, escúcheme bien, jamás usted se adapte al sistema de este mundo. Porque hay un sistema bíblico donde Dios quiere llevar a la iglesia. Y no es como nos lo pintan allá afuera. No solamente los terrenos, pero vámonos a los sueldos. Están por los suelos, la gente se está quejando, la gente dice: no me alcanza para esto, no me alcanza para aquello, y le echamos la culpa al gobierno y le echamos la culpa al presidente, y podemos poner 1001 pretextos. Pero yo vengo a hablarle a la iglesia en esta mañana que nuestra esperanza no viene de los poderes políticos o partidos políticos, ni de nuestro presidente, ni siquiera del otro lado del norte. Porque Estados Unidos viene un juicio tremendo, Estados Unidos va en decadencia. ¿Cómo es posible que la máxima potencia del mundo esté endeudada? Nuestra economía, nuestro recurso no depende de eso. Nuestro recurso, nuestra economía. Por eso Dios nos dejó un manual para que nosotros pudiéramos adquirir la tierra que ya no la prometió. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que la iglesia no quiere ir y derrotar los gigantes que se tienen que derrotar. Yo quiero que usted salga dimensionado en este tiempo. No limites tu negocio a un espacio pequeño. Empieza a dimensionar lo que Dios te quiere entregar para este tiempo. Deja de mirar las noticias, deja de mirar lo que otros publican. Enfócate en lo que la palabra de Dios dice, porque Dios te quiere entregar tierra en tus manos, a tu nombre.
¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Despierte, por favor, en esta mañana. Ahora, cuando hablamos de este pacto, pudiera ser como que Dios lo hizo en un tronido de dedos. Es un proceso donde Dios nos quiere llevar, y lo primero que tiene que cambiar en nosotros, y lo primero que tuvo que cambiar en Abraham, fue su manera de pensar. Usted va a encontrar en la Biblia, en Romanos capítulo 2, versículo 2, dice que la transformación del hombre viene a través de la renovación del entendimiento. Nosotros no podemos cambiar nuestra manera de vivir si seguimos pensando de la misma manera. Y lo único que puede revolucionar, escúcheme bien en esta mañana, lo único que puede revolucionar tu mente es la palabra de Dios. Lo único que puede transformar tu vida es la palabra de Dios. Una sola palabra en esta mañana que tú te lleves tiene el poder para cambiar el curso de tu vida. Tiene el poder para cambiarte de la escasez y ponerte en la abundancia. Tiene el poder para que hoy tú vengas con cáncer, pero si tú crees a la palabra, hoy tú puedes salir sano. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. La palabra del Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Tenemos un libro en nuestras manos que lo han querido, el libro más vendido en todo el mundo, traducido en más idiomas y lenguas. El problema es que el pueblo de Dios está pereciendo porque le falta conocimiento, no entiende la Biblia. Y usted no la puede entender de una manera racional, porque la carne no puede entender las cosas del Espíritu, pero el Espíritu puede discernir las cosas de Dios. Y usted fue hecho tripartito. Usted está compuesto por Espíritu, usted está compuesto por alma, y usted está compuesto de un cuerpo. El cuerpo, no me diga que no lo alimentamos bien. Ahí se aplaude usted, yo no sé por qué está aplaudiendo ahí. Tenemos un alma. ¿Cómo alimentamos el alma? Con nuestra esposa, con nuestro esposo, cuando viajamos. Nuestros hijos traen ciertas alegrías, momentos que disfrutamos, el hacer un deporte, el ver una buena película. Tu alma está siendo alimentada continuamente, pero el problema es que el espíritu es el menos alimentado. Y su espíritu no lo puede alimentar. Escúcheme en esta mañana. Si no va a escuchar todo el sermón, cuando menos lleve esto a su casa. Su esposa no puede alimentar su espíritu. Tus hijos no pueden alimentar tu espíritu. Vacaciones no pueden alimentar tu espíritu. Ahora que soy abuelo, esa niña me ha traído alegría a mi corazón, pero les digo algo: mi nieta no puede alimentar mi espíritu. Lo único que puede alimentar el espíritu del ser humano es la palabra de Dios, es Dios mismo. Y cuando nos conectamos con Dios, entonces nuestras vidas empiezan a cambiar, nuestra manera de pensar empieza a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu se conecta con el de Dios, y hasta entonces podemos entender lo que le vengo enseñando. Cuando hablamos de diezmos y ofrendas, su carne, que es lo primero que ya van a hablar de diezmos y ofrendas, pero no entiende que son principios espirituales, son principios eternos. Pregunto en esta mañana: ¿quién fue primero, Abraham o Moisés? Fue Abraham. ¿Y cómo Abraham sabía de diezmos si ni siquiera la ley se había escrito? ¿Sabe por qué él sabía de diezmos y ofrendas? Porque él tenía una comunión con el Espíritu de Dios, o con Dios mismo. Usted jamás va a poder entender en cuanto a los diezmos y ofrendas si usted no lo entiende espiritualmente. Usted no lo puede razonar eso. Su carne no lo va a razonar jamás. Pero tenemos que creer a la palabra, donde Dios nos quiere llevar. Y creo que Dios me ha dado autoridad de predicar esto, porque todo lo que usted ve no lo hemos hecho con la economía que se mueve en este mundo. Lo hemos hecho por la gracia de Dios. Si usted puede ver su lado izquierdo, ya habilitamos ese kiosco, ya lo clausuramos, ya sacamos la gente que vivía allí. Ahora lo vamos a habilitar para nuestros niños.
Del otro lado igual, vamos a ir por los juegos de nuestros niños. Pero yo no estoy trayendo proyectos a usted que dependan de la economía de este mundo. Yo estoy volteando arriba, o estoy pidiendo arriba donde Dios tiene los recursos para esta tierra. Usted me está escuchando en esta mañana. Por eso usted no puede depender de la economía, ni siquiera de cuánto gana. Es más, cada vez que usted... ¿Alguien trae una cartera? Te voy a orar y se va a multiplicar, verás. No, escúcheme. Esto que le voy a decir ha sido un estilo de vida. La cartera, cada vez que usted la abre, le manda un mensaje. El mensaje es: ¿te alcanza o no te alcanza? ¿Sí o no? Y muchos caminan con eso. Entonces usted depende de la economía, de lo que tiene acá, cuando Dios lo quiere meter al sistema bíblico. Está muy serio. Si yo cada vez que hago un proyecto checara esto, ¿qué creen? Ya estuviera en mi casa, no estuviera predicando con ustedes. Los números no nos dan. Y el día que usted quiera hacerme un inventario, le puedo abrir los libros de la iglesia, donde usted se va a dar cuenta y va a decir: pastor, entonces ¿cómo le ha hecho usted? Pues no es por la economía de afuera, ni siquiera, escúcheme, por los diezmos y las ofrendas. Es porque he creído en una economía que sí es bíblica y sí es verdadera y que sí funciona. Deje ya de estar prestando atención a los mensajes que le manda la cartera. ¿Me está escuchando usted? Y apenas voy a la introducción. Necesita confiar en lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ver la formación de Abraham. Génesis 12, 1 al 4. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra. No pierda de vista esa palabra, deja. Dios no puede darnos un pacto a nosotros, o no podemos más bien entrar al pacto de Dios si nosotros no estamos dispuestos a dejar muchas cosas. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo, o que te mostraré. Haré de ti una nación. Mira, aquí viene lo glorioso. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso. ¿Quién es el que da fama al hombre entonces? Y serás una. Siguiente. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por eso, que hablen de usted lo que quieran, pero al que te bendiga Dios va a bendecir. Pero si te maldicen, cuidado, usted no tiene que andar peleando nada. Por medio de ti serán benditas o bendecidas todas las familias. No dice algunas. Por medio de Abraham, que recibió el pacto y cumplió con su parte, Dios está cumpliendo la suya. Por medio de Abraham, ¿verdad?, serán benditas o bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Quiero hablar de la formación, donde a todos nos cuesta. No es fácil cuando Dios te llama a hacer un ministerio, cuando Dios te llama a su servicio, porque lo primero que vas a tener que estar dispuesto es a renunciar en cosas que Dios te está pidiendo. O sea, el evangelio no es ocupar una silla el domingo y venir y levantar mis manos, ponerme las mejores ropas, el mejor perfume y venir. O sea, va más allá de adorar, va más de reunirnos. Eso es importante, de suma importancia. Hebreos 10:25 dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso es bíblico. Pero creo que entrar al pacto de Abraham, que Dios hizo con Abraham, va a costarnos muchas cosas. Lo primero que le pide Dios a Abraham es: deja tu tierra, tu parentela. Cuando hablamos de tierra, estamos hablando de cultura. Lo primero que usted tiene que cambiar cuando viene al reino de Dios es su cultura. La cultura de usted no es la misma cultura del reino.
En la Biblia usted va a encontrar que Dios tiene una cultura aquí que tenemos que obedecer, que tenemos que modelar. No es la cultura en la que nos movemos. Cuando usted viene, por mencionar algo, en la cultura de México somos marcados como una cultura de machistas. Y las mujeres ahí tenían que decir amén. En la cultura del reino no existe eso. En la cultura del reino o en la cultura machista que vivimos es lo que diga el marido y si quieres y si no. En la cultura del reino el esposo debe de estar dispuesto a dar la vida por su esposa. No encontramos esa cultura acá. Usted porque no tiene trabajo, 1 mes, 3 meses, la esposa ya lo anda dejando. O porque no le hace lonche, o porque no le tiene la casa limpia, usted la quiere dejar. Y en la cultura del reino dice que tenemos que estar dispuestos a dar la vida por nuestra esposa. Y el silencio me dice que les estoy diciendo una gran verdad. O sea, no es tu cultura, no es como tú piensas, ni siquiera es como fuiste formado. Algunos de ustedes venían de otras congres con tanto rollo y que ni siquiera tienen sustento bíblico. Hay veces que los escucho. Digo yo, ¿de dónde aprendieron esas cosas? Ya estamos viviendo en un tiempo de tanto fariseo. Algunos de ustedes vienen acá y se parecen tanto a los fariseos, ¿verdad? Cuando Jesús estaba comiendo con sus discípulos y resulta que los discípulos no se lavan las manos. Y ahí estaban nada más a ver qué hacían. Jesús mal para atacarlo. Y ni siquiera eso venía en la ley. Hemos crecido con una cultura que estamos marcados pudiendo ser una máxima potencia en el mundo. Quítale todos los minerales a México. Quítale todo lo que tiene a México, pero déjale el puro petróleo. Con el puro petróleo fuera para que México fuera potencia del mundo. Pero todavía los mexicanos se siguen creyendo chiquitos y orejones, saqueados, esperando que den la última palabra cuando Dios te quiere levantar en tu nación para marcar una diferencia. Pero si tú quieres marcar una diferencia, tienes que cortar con tu cultura. Tu cultura no funciona y está comprobado. La cultura de nosotros, así hayas tenido cuna de oro, la mejor educación, cuando tú vienes al reino de los cielos, entras a una cultura, diga conmigo, diferente. O sea, aquí ya no es como Julián piensa, como Roberto piensa. Es la cultura. Y para que Abraham pudiera haber tomado ese reto o esa palabra, creo que Dios primero nos pinta un marco muy padre, ¿no es cierto? O sea, Abraham le dice, voy a engrandecer tu nombre, vas a hacer bendición, el que te maldiga voy a maldecir yo, no vas a tener que andar peleando, pero también el que te bendijere yo lo voy a bendecir. Tu tierra o tu herencia o generaciones, o sea, tu descendencia va a ser grande. ¿A poco no está padre? Y acá nosotros les decimos, podemos prosperar, podemos dar fuente de trabajo, crezca, crea que Dios le puede dar un negocio nuevo para que no trabaje para alguien más. No, usted no, porque tiene su cultura. Y Dios lo desafía en esta mañana, que antes de que cierre el año usted ya esté viendo el local donde va a poner su empresa. Porque ¿sabe una cosa? Dios no hizo personas robóticas. Pero caminamos como robots cuando nos adaptamos a este sistema, porque el sistema te dice qué vestir, dónde vivir, qué tener. Cuando aquí veo otro sistema, habla de casas. Ahora cuando habla de ranchos y caballos y vacas, transpórtelo a carros. Está muy serio en esta mañana. Entonces la formación de Abraham tuvo que ver con cambiar su cultura, dejar su familia, dejar costumbres. Y en Génesis 13, 14 al 17
note que Dios confirma el pacto con Abraham. Cuando tú das pasos como esto, escúchame, hoy Dios te está diciendo: te quiero bendecir, te quiero entregar tierra. Cuando estoy hablando de tierra, pueden ser proyectos. Ponme atención, por favor, en esta mañana. Ahora tú dices: ya tengo un negocio, abre otro o hazlo más grande. Cuando Dios te da una palabra y tú la crees esa palabra, viene otro paso que es importante que Dios da. Dios te confirma su pacto. Como cuando tú le dices a tu hijo, o el hijo te dice: mira, papá, quiero esto. Cuando tú le dices a tu hijo: mira, hijo, te voy a dar esto, pero si haces eso. Y cuando tu hijo hace eso, ¿sí o no? Tú, bueno, espero que lo hagas, cumplas con lo que dices. O sea, me estoy yendo largo, digo, a lo mejor está mal que ponga el ejemplo, porque Dios sí cumple. Muchas veces nosotros no cumplimos. Pero mira cuando Dios confirma el pacto. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. ¿Será diferente ahora? Este párrafo, si lo regresas, está hablando, si regresas el versículo, por favor. Este versículo está hablando de la condición de nuestro país. O sea, en medio de corrupción, los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Acabo de ver, platicando con mi esposa, no lo quites, por favor, porque sí, quítalo, está bien. Lo pongo como base. Estábamos hablando de una imagen que salió donde ya hay en lugares, en otros estados de los Estados Unidos, donde hay 3 letreros para los baños. En un baño está el de los hombres, un letrero de los hombres, perdón, otro letrero que habla de las mujeres, pero hay un tercer baño donde la figura o la foto de esa figura es la mitad pantalón y la mitad falda. Abraham, Dios lo llama en medio de un país que había corrupción, hacían cosas malvadas. No tengas miedo de lo que está pasando afuera, porque yo he creído que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia va más allá del pecado que pueda haber. Por eso yo estoy creyendo que la iglesia necesita levantarse con proyectos de escuelas, de albergues. ¿Serás tú el que va a levantar un centro de rehabilitación completamente diferente a lo que hemos visto acá? ¿Serás tú el que se va a levantar con ese centro de rehabilitación poniendo albercas, jacuzzis, los mejores psicólogos, los mejores maestros? Si yo te vengo a hablar aquí de un proyecto, de un auditorio para 7,000 a 10,000 personas, es porque esa visión Dios me la dio a mí. Pero yo no te quiero encajonar en mi visión. Yo sé que Dios te va a dar sueños para que hagas proyectos de albergues, de banco de comida. Tanta necesidad que hay en nuestra ciudad. Deja de criticar al gobierno. El gobierno no va a traer cambios, pero Dios lo va a hacer a través de ti el día que te levantes y digas: ya basta en mi ciudad, voy a cambiar el curso de mi ciudad. Sí se puede, ¿cómo que no? La historia no cambia. Dios levanta hombres y mujeres precisamente en medio de la corrupción, en medio del pecado. Para generar cambios a nuestra ciudad, a nuestra nación. Y cuando obedecemos, Dios confirma su pacto en nosotros. Génesis 13, 14 al 17. Los habitantes, bueno, 17, 14. Después de que Lot se apartó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Y me llama la atención que Dios le dice: levanta la mirada. ¿Por qué eso de levanta la mirada? Y para mí eso tiene una connotación espiritual tan poderosa. ¿Cuánta gente no anda cabizbaja? No se atreve a ver lo que Dios tiene preparados para sus familias, para sus casas. Me encuentro con un pueblo de Dios que ha dejado de soñar.
Me encuentro con un pueblo de Dios que no quiere ir por más, no quiere mejorar. Y Dios le dice a Abraham: mira, Abraham, ya deja de andar viendo las cucarachas, no sé, deja de andar viendo los problemas, deja de andar viendo a tu alrededor, levanta la mirada, porque hasta donde lleguen tus ojos, llegue tu mirada, esa tierra te la voy a entregar. Fíjate el Dios poderoso que tenemos en esta mañana. Siguiente: multiplicaré. Pregunto, ¿no se lo había dicho ya Dios? ¿No se lo dijo cuando lo llamó? Pero aquí te lo confirma, porque se nos olvida. Como el polvo de la tierra, si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Siguiente: ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. ¿Se fija que no es de locos lo que yo le digo? O sea, ve y mira dónde quieres tu negocio. Yo las hectáreas ya las tengo, no estoy loco. Dios le dijo a Abraham, ponga atención a esto. Dios le hubiera dicho: mira, Abraham, de tierra, no, le dice: ve y recorre. Eso es fe. ¿Ustedes creen que a lo mejor no, incluso su propia familia no le llegó a decir a Abraham: oye, Abraham, tú estás loco, ¿dónde vas? Pues yo voy por mi sueño. Ponlo otra vez, por favor. Ve y recorre el país a lo largo y ancho, porque a ti te lo daré. Entonces, no sería mala idea recorrer toda la ciudad para que Dios la entregue a personas que estamos creyendo que 500 es ridículo. Por eso yo le hablo de 10,000, 20. Necesito irlo dimensionando a usted, para que usted pueda creer que Dios va a entregar esta ciudad a la iglesia que le crea, que se atreva a recorrer las calles de esta ciudad, y por cada colonia que pasemos. Eso es lo que vamos a hacer con el banco de comida. Cuando salgamos a bendecir a las familias de esta ciudad, podemos decir: Señor, gracias porque esta tierra me la estás entregando. Los habitantes de esta tierra te van a servir, van a venir a ti, Señor. Eso no es una locura, eso es creer a lo que la Biblia me está diciendo en esta mañana. Génesis 15, 1 al 6. Nuevamente afirmando el pacto. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo: no temas. ¿Ustedes por qué creen que le dijo Dios a Abraham: no temas? ¿Cómo no te va a dar miedo un proyecto nuevo? ¿Da miedo? Déjenme ir abajo porque vamos a tomar Santa Cena. Si pueden pasar los de los elementos de la Santa Cena, por favor. Ir a lo desconocido, ¿a poco no da miedo? ¿Cuántos tienen un sueldo aquí fijo? ¿Puedo ver manos levantadas? Y de repente Dios te desafía a que emprendas tu negocio, pero resulta que la primera semana a lo mejor no ganas. ¿Sí o no da miedo eso? Pero Dios te dice en esta mañana: si vas a hacer un proyecto, si vas a hacer algo, no temas. Por eso no cualquiera hace proyectos, no cualquiera emprende cosas por miedo, porque te da más seguridad tu sueldo que puedas recibir acá. Y te lo está diciendo alguien que cuando renunció a la empresa donde estaba, vine a servir como pastor cuando ni siquiera eran 10 personas en la iglesia. Y mi primera ofrenda fueron de 40 pesos. Por eso yo sé de lo que te estoy hablando. Hubo temor, claro, mis hijos chiquitos, pañales, leche, pagaba renta. Pero estas palabras, si mandas el versículo, yo las he tomado muy en serio, porque el Señor, aún con miedo y todo, me ha sacado adelante. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión: no temas, Abraham. ¿Yo soy qué? ¿Yo soy tú? Yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Hago una pausa en esta serie para desafiarte en esta mañana
No estamos sirviendo a un Dios de palo. Por eso usted, perdón que siempre remarque esto, usted jamás va a ver aquí una imagen, porque los escultores se quedarían cortitos para hacer algo haciendo referencia al Dios que tenemos. ¿Usted sabía que el universo está comprobado científicamente? No hay nada que lo sostenga. ¿Usted sabía ese dato? El universo está como en el aire, nada lo sostiene. No hay una cuerda que lo pueda sostener, pero Dios lo sostiene con el poder de su palabra.